Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Economía Ahora. Hoy es un programa recontra especial porque al margen de que estamos transitando los 30 años de programa, este es uno de los participantes del programa permanentes. Cerró y abrió el programa durante muchísimos años y hoy lo tenemos ya dentro de uno de los poderes del Estado. Para mí era el economista tirabombas permanente y hoy está dentro del Estado como senador. Felicitarlo ya, Agustín Monteverde, por su senaduría y comenzar a charlar con él de lo que nos pasa o de lo que nos puede pasar o cómo nos repercute esto a los argentinos, por un lado como economista y por otro lado dentro del Senado, ¿no? Agustín, gracias como siempre, permanentemente por recibirnos, por atendernos, por charlar con nosotros, estés en el cargo que estés. Eso es muy importante. Un gusto enorme compartir este nuevo programa contigo, Raúl. Sabés que es así. Una felicitación desde ya por tu senaduría y empecemos por lo que no teníamos en el momento del discurso del presidente, por ejemplo, ante el Senado y la Cámara de Diputados, que fue medio ríspido y que ya trajo muchas, los que están a favor y los que están en contra de las repercusiones, si cortó el hilo del discurso o no. Ya eso creo que todo lo que pasa internacionalmente lo opacó un poco y que creo que nos va a traer unas consecuencias importantes, como ya las está trayendo económicamente. Este conato de guerras que se están armando en el mundo y que indudablemente afectan lo comercial, lo económico, lo bélico, absolutamente todo, más la seguridad de la gente, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? A ver, primero un parrafito con respecto a lo que mencionaste del discurso del presidente de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Habiendo estado yo ahí, debo contarle a la gente algo que la gente en la transmisión por televisión no podía percibir, porque la transmisión de televisión estaba conectada directamente al audio del micrófono del presidente. Sí. Razón por la cual no se oía lo que estaba pasando. Es verdad. La realidad es que ni bien comenzó el discurso, desde la bancada del kirchnerismo y de la izquierda, comenzaron a sabotear el discurso con intervenciones, improperios, insultos, etcétera, etcétera. El hecho es que cualquiera sabe cuál es el estilo, los modos, la forma del presidente y no se iba a quedar como un corderito soportando ese permanente bombardeo que recibía. Y por lo tanto, aquellos que fueron por lana salieron trasquilados porque se encontraron con un presidente que les respondía y que después, por supuesto, se lo trató de hacer quedar como él, el agresivo, cuando en realidad fue exactamente al revés. Esto basta ver una filmación de aquellos que estaban en el Congreso, las galerías, para darse cuenta cuál fue la realidad. Desde ya que no se escuchaba absolutamente nada de lo que le decían y sí se escuchaba todo lo que él respondía. Obviamente hay algo que al no saber lo que le están gritando, uno puede interpretar
que se desequilibra o que corta el discurso, lo que pasa, pero como era permanente, era obvio que más conociéndolo a Javier, al presidente, sabemos que no tiene los pájaros tranquilos. A veces se le escapan los pájaros, ¿no? Claro, no se iba a aguantar, no se la iba a comer así sin darles el gusto de... Ahora, yendo al... que de todas formas, además creo que molesta mucho menos que lo que muchos medios han pintado la cosa. Creo que mucha gente, y no estoy hablando del mileísmo duro, sino de mucho votante independiente y demás, vio con agrado de que no se quedara a que lo pasaran por encima. Ahora, dejando ahora ya atrás el tema del discurso, yendo a la pregunta sobre las circunstancias internacionales, más que nada, que estamos viviendo, lo primero que yo querría señalar es un error habitual de lo que yo veo en los medios con respecto al impacto que pueda tener desde el punto de vista económico. Más allá que esto va mucho más allá, ¿no? El conflicto tiene mucho más trascendencia que las consecuencias estrictamente económicas. No, obviamente, hablo de lo económico porque es nuestro métier, pero esto tiene consecuencias humanas, tiene consecuencias de traslado de gente, tiene consecuencias de muerte, de chicos, de mujeres. Por supuesto. Es gravísimo. Pero al margen de eso, estamos viendo que internacionalmente se está desarrollando una economía que no era la clásica. O sea, hoy no estamos hablando de inflación. Pero fíjate vos que los medios repiten hasta el hartazgo, y no solamente los medios locales, muchas veces los medios internacionales también caen en la misma, de hablar de que el impacto inflacionario de esta guerra. Y creo que eso se sigue sin comprender qué es la inflación o cómo juegan ciertos fenómenos económicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a partir de la guerra? Una estrechez en cuanto al abastecimiento de hidrocarburos en el mundo. Exacto. Lo cual significa que ante una mayor escasez, o por lo menos la anticipación de una mayor escasez, porque todavía por ahora hay disponible, los precios reaccionan. Vos sabés que el valor de los bienes tiene que ver con la utilidad y la escasez, ¿no? A mayor utilidad o mayor escasez, más los valoramos. Más valorás. Y por lo tanto, más estamos dispuestos a pagar, por esos bienes. Entonces, indudable que esto lo que provoca es un aumento de los precios tanto del gas como del petróleo. Ahora bien, eso no significa inflación. El efecto final de eso, a ver, concretamente lo que hay es un cambio de precios relativos. Por supuesto que el cambio de precios relativos genera, entre otras cosas, aumento de costos para todos aquellos bienes o servicios en los cuales el petróleo o el gas son insumos. Exacto. En algunos son insumos críticos, en otros son insumos muy a la cola quedan, pero en función a eso cambiarán los costos. Va a cambiar va a quedar afectada la productividad, va a quedar afectado de alguna manera la actividad productiva, sin lugar a dudas, y por lo tanto el eje central del impacto tiene que ver con la actividad económica. En materia de inflación, no genera inflación per se. Puede ser que el impacto inicial en los precios te diga, bueno, mirá, pero si saltó el IPC al mes siguiente,
en la Argentina y también en el En el mundo. mundo, sí. Pero eso es el primer impacto. En el siguiente, salvo que esté convalidado con un aumento de la cantidad de dinero, que no tiene por qué estar convalidado por un aumento de la cantidad de dinero, esto, en todo caso, en algún momento, suponiendo que ocurriera eso, en algún momento van a tener que retroceder, porque lo que va a terminar ocurriendo es que lo que se va a desplazar es consumo de unos bienes hacia otros, ¿sí? Ahora, como el petróleo y el gas son bienes de mayor inelasticidad que otros, su consumo es más inelástico, la gente va, si bien va a tratar de economizar gas y petróleo a nivel global en el mundo, aún así van a seguir consumiendo gas y petróleo. Tal vez un poco menos, pero van a seguir consumiendo. Obvio. Como eso va a valer más, eso va a afectar la demanda de otros bienes. Y es ahí donde se va a producir, digamos, el problema de actividad económica que te decía. Pero el problema es fundamentalmente de actividad económica, no de inflación, porque la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Estrictamente monetario. Además, por definición, la inflación es un cambio de la entera matriz de precios, no de una parte de la matriz. Claro, obvio, obvio. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta porque se confunden mucho, los medios confunden mucho. Estamos de acuerdo, pero pensá solamente cerrando los ojos, Argentina 10, 12 años antes y hoy. Hoy está mucho mejor parada Argentina para este problema que cuando teníamos buques que descargaban gas en Bahía Blanca permanentemente, algunos llegaban, otros no. Bueno, toda la historia la conocemos. Pero por supuesto, a ver. Y no teníamos autoabastecimiento hoy de petróleo y no teníamos nada. Para la Argentina hoy, sí, no, indudablemente es muy probable, además, esto depende de cuánto se prolongue el conflicto. Exacto. Tengo una opinión diferente a aquellos que lo ven como algo eterno, largo. Creo que el conflicto está, digamos, concluyendo desde el punto de vista de los inconvenientes de abastecimiento que trae para el mundo mucho antes de lo que se va a pensar, se piensa. Pero supongamos que esto se prolonga, evidentemente aumentarán, por ejemplo, los gastos de recolección de la cosecha, que se hacen con gasoil, digamos, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Pero la Argentina, por un lado, tendrá ese impacto en los costos de producir, pero por otro, la Argentina hoy es un exportador neto de hidrocarburos. Y la verdad es que esto va a aumentar. Entonces, si la balanza comercial energética, que ya es muy positiva, la va a hacer todavía más positiva. Mucho más. Y de paso ahí comento también un sesgo que esto no tiene nada que ver con la guerra, un sesgo habitual del periodismo y de los políticos en general al hablar, y de la gente incluso, porque a la gente ya tanto le han inoculado mala educación económica que en el mundo pareciera que es bueno, en la Argentina sobre todo, en la Argentina parecía que es bueno exportar. Es bueno todo aquello que te da superávit en la balanza comercial. Y por lo tanto, importar está mal. Muchachos, no es así. Lo que es bueno es el comercio. Claro. Y es más, exportamos para poder importar. Porque si no exportamos, no vamos a poder importar. Entonces, el país se beneficia del comercio. Incluso, y lo digo con respecto, por ejemplo, a los acuerdos comerciales que se están discutiendo. La vez pasada, en el Senado, estuvimos discutiendo el acuerdo
Mercosur, Unión La Europea. Unión Europea, sí. Y entonces te vienen algunos con que vamos a importar de la Unión Europea tal o cual producto que va, pero no vamos a poder exportar tal, que no va a ser tan conveniente, que no va a ser tan fácil exportar. Y yo les digo respecto a este punto, todo acuerdo comercial, todo acuerdo que facilite el comercio, así sea solamente para importar, así sea solamente para importar, es beneficioso, porque dado que el comercio es una actividad, por definición, libre, voluntaria, Sí. nadie comercia porque le ponen un revólver en la cabeza, la gente comercia porque ambas partes se benefician del comercio. Eso que importemos va a significar productos a menor precio o a menor calidad o ambas cosas a la vez, O ambas menor cosas. precio y mayor calidad. O sea, o menor precio o mayor calidad claro, o ambas a la vez. ¿Sí? pero de última lo elegís Entonces, vos como consumidor, comprarlo o no. exactamente, exactamente. Y esto nos lleva a otro tema de estricta coyuntura y que tiene que ver con algo que estuvo en el discurso presidencial, que ya lo había precedido al discurso presidencial y que ha continuado en estas horas, que es el tema de los empresarios, grandes empresarios argentinos, y sus apariciones públicas, en un caso reaccionando ante una licitación en donde salió perdidoso por 40% de diferencia en el precio, sí. una licitación privada, entre privados, pero que puso el grito en el cielo y que además de todo dijo que entonces podía mejorar el precio y podía colocar esos tubos, esos caños de acero De acero. al precio del ganador. Bueno, a ver, esto realmente llama la atención que empresarios de este nivel, que son asesorados no solamente en términos financieros, comerciales, de administración, etcétera, sino políticos también, den un paso como el que dio en ese caso Paolo Roca, porque de él estamos hablando, porque realmente fue un desliz importante el que cometió, porque francamente se autodenunció de que cobraba por los caños lo que quería. Se autodenunció que en realidad podría haber cotizado al mismo valor del ganador. Pero no será, Agustín, que están acostumbrados a un país, además del facilismo y protección, al vamos a cubrir expectativas negativas, lo que sea. Yo el otro día escuché a un empresario textil. Un empresario textil que lo llaman el chino porque es de origen, su familia, de Taiwán, pero nació en Argentina. Y decía que ellos dejaron de producir, importan todo. ¿Y qué pasaba con los precios? Y bueno, el problema que existía en Argentina es el problema de la expectativa negativa mediante a productos que son de moda o de estación, y que vos tenés que vender una estación 3 meses antes y cobrarla 6 meses antes. Entonces ya le aplicás un 80, 90 o 100% de expectativa por la financiación que tenía. Lo decía él, no lo digo yo. Dice, ¿qué pasó ahora? Y ahora yo importo, sé el valor que importo, lo pongo a la venta y le pongo un porcentaje lógico internacional para ganar. Y ya abrí tres locales.
yo digo, este tipo lo van a matar, pero en realidad fue clarísimo. Se adaptó, Claro, pero claro. lo aplaudo, se Es un poco lo adaptó. que vos decís. Él que Claro, era, porque decía, lo yo no soy aplaudo, de se afuera, adaptó. soy de acá. Antes era facilísimo ser empresario. Estabas protegido, o sea, te habían armado un Ganaba coto de siempre vos, casa. O sea, ganaba saliste a siempre vos. cazar en el zoológico. Claro. ¿Mm? Y la inflación toleraba cualquier cosa. Con la Claro. inflación agarrabas Y le con ponías lo que querías. Claro, con la el cuantito de la expectativa era inflación tuya. le ponías lo que querías. La Se expectativa era tuya. acabó, ahora tenés que competir. Se acabó eso. Abrieron el zoológico. Los animales se fueron del zoológico, entraron otros también a cazar. Ahora tenés que competir. ¿Y cómo Y mejorás? ¿Y cómo vas a mejorar este mercado interno? Porque el problema que tenemos ahora, que es real, lo que dijo el presidente en el discurso era real. Las jubilaciones en dólares crecieron, pero los egresos en dólares también crecieron. Entonces, ¿cómo mejorás, sostenés ese mercado interno, si está en la vista, digo, para que ese mercado empiece a mejorar y que no se caiga el comercio, porque el comercio es el que no se tiene que caer. La industria, si compite, compite. No va, no va. Chau. Pero el comercio no. ¿No te por parece? supuesto, Es una idea mía, ¿eh? por supuesto. A ver, eh, más interesante todavía fue el caso de Madanes, ¿no? Sí, sí. El caso de Madanes ya fue. Fue carpetazo el de Madane, fue carpetazo. Yo diría que fue más obsceno. Más Sí, obsceno. totalmente. Porque a ver, es sabido que el cierre de una planta, en este caso era el cierre de una marca casi, ¿no? Es una Porque marca, sí, estamos es una hablando marca. de cerrar. Es un caso de crisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, empresarios de ese nivel lo que hacen es tener un comité de crisis. Es decir, los principales directores, gerentes, junto a seguramente asesores externos en materia política, en materia legal, etcétera, Sí. analizan con cuidado, con extremo cuidado, Sí. la situación porque saben lo que significa cerrar una planta. Claro, socialmente. Voy a sacar el caso de la madre. Una planta. No, una planta cualquiera. Entonces, con ese nivel me de vas a contar que es una casualidad. Me vas a contar que es una casualidad que se decidió anunciar el cierre de una empresa, de toda una empresa, con su planta también incluida, el día que estás discutiendo una ley laboral. de reforma laboral. Sí. No. O sea, tenemos que asumir lo imposible. ¿Tenemos que asumir lo imposible? No. Lo imposible no lo podemos asumir. No, Podemos es asumir verdad. lo improbable, pero no lo imposible. Es imposible que no lo hayan tenido en cuenta. Imposible, así de claro. Entonces, no fue una casualidad, en primer lugar. Segundo lugar, en ambos casos, lamentablemente, todo entra a tener un color de extorsión. ¿Por qué? Porque empieza a notarse una actitud de que, es decir, de que se piensan todavía en una Argentina con otra conformación, en donde te siguen apretando con el tema de las fuentes de empleo. Donde la extorsión funcionaba, Agustín. Donde la extorsión siempre funcionó. Claro. Donde el pueblo, la gente, queda al final de todo. Queda allá al final de todo. Porque cuando vos me estás hablando de... A ver, es incomparable, 47,5 millones
de argentinos frente a 4 empresarios que quieren cobrar lo que les gusta, aunque hagan cosas malas, de mala calidad, no sean productivos, etcétera, etcétera. Entonces, y es una fantasía el hecho de que, pero entonces la gente se va a quedar sin trabajar en este país. No, lo que sí va a pasar es indudable un proceso de transformación en donde estás desmontando distorsiones que se fueron construyendo a lo largo de décadas, que son capas, sí. Es indudable que va a traer traumas, pero esos traumas de transformación y de crecimiento que vamos a tener son los de trasvasamiento de fuerzas laborales de ciertos sectores a otros sectores. A otros sectores. Pero, a ver, esa gente de FATE mal paga, porque sabido que estaban mal pagos desde hace rato, sí, desde ya, sí. a terminar obteniendo mejores ingresos en sectores que realmente son productivos, en la energía, la minería, la agricultura, la ganadería, el turismo, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, en todas aquellas áreas en que realmente somos competitivos. Entonces, lo que ocurre es que parece mentira, pero lo que no hemos descubierto todavía en la Argentina es que el comercio, a secas, el comercio es siempre, siempre, y en todo lugar y en toda circunstancia, positivo, siempre favorable. Sí, claro, sí, claro. Cuando me hablas de comercio libre, es una redundancia. No existe comercio que no. Si el comercio. No, lo que vos dijiste, comercialmente no hay nadie le pone una pistola al otro. O es una conveniencia mutua o no existe. Y cuando vos le pones o precios controlados, bueno, ya, ahí cagaste, o cerrar la economía, lo que sea, estás metiendo violencia. Claro, estás metiendo la violencia del Estado, que es la que les gusta, con la que les gusta trabajar a esta gente. Porque han sido socios permanentes, siempre. Por eso les gusta el Estado a estos empresarios. Porque son emprebendarios. Porque no son empresarios, son emprebendarios. Ellos montaron negocios basados en prebendas, y el caso más alevoso es probablemente el de la principal empresa de Madanes, que es Aluar, en donde el Estado no solamente le armó el coto de casa, esto, el otro, sino que además de todo le dio una represa para tener energía libre a disposición. Entonces, esto a lo que han estado acostumbrados y se hacen llamar empresarios, no, son personas que han gozado de tener carta franca otorgada por amigos en el poder. Beneficios propios, sí, obviamente. Bueno, lo mismo pasó con este que yo te decía, este comerciante textil que familia taiwanesa argentino, pasó con el dueño de Neumann, que le sacó la careta a FATE diciendo, no, ¿saben, muchachos? Acá los neumáticos también pueden costar 20.000, 30.000 o 40.000 pesos. Lo que pasa es que nosotros nos dan un margen como para que vendamos en 12 cuotas, que hagamos lo que queramos, que tripliquemos los valores o sextupliquemos los valores. Y uno dice, esto no puede ser. Claro, después todo el mundo se iba a comprar a Chile, a Uruguay, iba con los autos, controlar la aduana, todo el quilombo que se arma por algo que lo define uno o dos. Este accionista de Neumann sí. Realmente ha sido injustamente tratado, creo. Porque mal tratado. Lo que él hizo fue reconocer una situación. Comentar lo que pasaba. A él, porque claro, no fue él el que armó el coto de casa. El coto de casa lo armaron otros. Claro. Se lo armaron otros, que él se haya beneficiado es otro tema, pero como que todo el mundo se benefició en épocas de inflación de la inflación. Todos los comerciantes, ¿quiénes se perjudicaban? El consumidor. Sí, claro. Y especialmente los que menos cadena que no reacciona, o sea, alguna parte del comercio de trasvasamiento que no reaccionaba a tiempo se jodía, pero el resto de la cadena
era un circuito que funcionaba así. El SAE Totalmente. 40 lo ponías ahí en todos lados y va fenómeno. Tal cual. Y vos ahora pasás a una economía en que tenés que hacer los números Finito. finitos, cuidarte. Y bueno, en el camino, yendo a una economía competitiva, más productiva y demás, bueno, vas a tener los traumas propios de la transformación, del crecimiento. Eso es obvio. Es inevitable. Como lo tuviste en el crecimiento del Estado, en poner todas las condicionantes con los sellos que significaban coima, coima, coima. Eso lo viviste a lo largo de años. No se hizo un día, se hizo capas y capas y capas y capas. Por supuesto. Ahora, me voy de lo económico porque ya que nos metimos con el conflicto, digamos, con Irán, me gustaría darle un marco al tema más político, ¿no? De la cuestión. Vamos. Yo debo decir que estoy realmente muy satisfecho de que estemos hoy en los lugares donde hay que estar y que nos estemos yendo de los lugares donde nunca debimos estar. Vos hablás de nuestras relaciones país. Al país, exactamente. A ver, nunca ¿a alguien le queda alguna duda de que el alineamiento lógico, natural, pero que hemos negado durante más de un siglo, es con los Estados Unidos, que en última instancia es un país occidental? Es un país con raíces culturales similares a las nuestras, más allá de que ellos sean anglosajones, nosotros seamos hispanos. Las raíces culturales son similares, por favor. Sí. ¿Qué podemos tener que ver nosotros con con la cultura china? Nada. A ver, estamos en el alineamiento lógico, natural. O la venezolana o la cubana, es lo mismo. Tal cual, pero tanto más si a la diferencia cultural le agregás la realidad de que aquello sigue siendo una autocracia comunista. Sí. Vestida políticamente con el Partido Popular, etcétera, etcétera. Pero, a ver, sí, con una economía que adoptó modos capitalistas, pero que en definitiva... Pero debes reconocer que China hoy es una potencia similar a Estados Unidos. Con lo cual claro, que te unas, respetala, pero no te unas. Porque además vas a tener que respetarla como jugadora del mundo. Y vos pero también. Absolutamente. Ahora, les recuerdo que no es que simplemente hicimos negocios con los chinos. No. Nos hemos alineado militarmente sin que nadie nos preguntara con los chinos. Eso está mal. 3 bases militares chinas en la Argentina, sin que ni a vos, ni a mí, ni a nadie le preguntaran si eso podía ser viable. Eso, ya que vos estás en el Senado, ¿eso no es revisable? El tema es pregunto, no asevero, pregunto. Porque le estás dando territorio. Bueno, aquí el tema es que los acuerdos fueron hechos por décadas. Sí. Y te recuerdo también que el Congreso era una escribanía del kirchnerismo. Entonces, el tema es real y particularmente complejo. Creo que en algún momento va a haber que... 50 años. Creo que va a haber que operar quirúrgicamente sobre este tema.
va a haber que hacer algún tipo, porque esto, de hecho, nos han metido gratuitamente, sin preguntarle a nadie, en el medio de una guerra este-oeste, Sí. porque, a ver, le informo a cualquiera, lo vengo diciendo desde el mismo momento en que se planteó la primera base china, lo dije siempre, pasamos a ser esas zonas, ¿no? Las Sí, zonas sí, donde están, ¿no? sí, No estoy sí. diciendo que la ciudad de Córdoba, estoy diciendo La las zona de la zonas donde base, está, que no es son China. blancos militares en un conflicto este-oeste, Obvio, obvio. Sí, pero son blancos para una pepa con un sí, conflicto este-oeste, sí, ninguna porque duda. te van a salir a decir, no, pero en realidad son bases de comunicación. Muchachos, en la guerra lo que más importa es crear los sistemas de comando, comunicación, control, Lo estamos viendo, lo inteligencia. estamos viendo. De Cuboy. Bueno, justamente a eso obedecen estas bases. O sea, eh, están entre las prioridades que pueden tener eh, un bloque occidental en una eventual guerra este-oeste. ¿Sí? Entonces, eh, realmente lo que se hizo con esos acuerdos con China realmente ha sido Desastre. traición a la patria, porque esto Una más, una merecía más. no solamente una discusión en el Congreso, creo que merecía incluso una previa amplia discusión pública, Sí, sino sí. incluso, creo, un plebiscito, Plebiscito. Sí, sí. porque era muy serio lo que estamos haciendo. Ahora, me siento reconfortado de que estemos del lado que naturalmente debemos estar. Somos de Occidente, somos, eh, si querés, eh, estamos en torno a lo que alguna vez, si vamos a la historia, se le llamaba la cristiandad, que era todo el complejo en torno al Mediterráneo del mundo judeo-cristiano. ¿Sí? Eso era la cristiandad. Bueno, compartimos muchísimas cosas con cualquiera de este hemisferio y tenemos pocas cosas en común Nada casi. Sí. con aquellos que promueven el comunismo y que tienen culturas totalmente diferentes. Entonces, eh, realmente alegrémonos de que estamos en el bloque adecuado. Ahora bien, además de todo, estamos en una posición que no hemos tenido en nuestra historia, porque cuando la Argentina tuvo sus mejores años, los tuvo de socia de una hiperpotencia, de una potencia, digamos, de una superpotencia, más que hiperpotencia, de una superpotencia declinante, que era Gran Bretaña. Inglaterra. Sí, señor. Sí, señor. Pero era una superpotencia claramente declinante. Nosotros en este momento estamos junto a una hiperpotencia que precisamente está eh, reviendo sus cosas para no entrar en declinación Como entró Inglaterra. como Claro. fue el caso de Inglaterra. Entonces, esto es una oportunidad impensada para la Argentina. Depende de nosotros el aprovecharla. Pero realmente De ustedes es... o de nosotros. De ustedes. Del Claro, bueno, Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Nosotros, no, absolutamente. pero obviamente que la gente lo, obviamente. Yo ahora, en el Senado, eh, estamos muy asustados con el tema Irán, porque nosotros tenemos una triste historia con Irán, además de un absurdo acuerdo con Irán, y la muerte o el asesinato de un fiscal por Irán, no por Irán, sino por el gobierno, pero a raíz de
Y hoy Irán está en la palestra de cosas que estamos destapando ollas que no nos imaginábamos que tenían y tienen. ¿Tenemos, tenemos miedo, entre comillas, de un nuevo atentado? ¿O el atentado a Argentina ya fue y estamos en otra cosa? ¿O está Irán en otra cosa, no nosotros, ¿no? A ver, existir tiene sus riesgos. La sola existencia tiene sus riesgos. Ahora, es preferible correr esos riesgos que no existir, ¿no? Obviamente. Bueno, por cierto, la Argentina se mató a un fiscal de la República estando en excelentes relaciones con Irán. Para tapar otra matanza. Exactamente. Sí. O sea, las dos bombas que hubo en su momento, la Argentina no estaba en ningún conflicto con Irán. No, cero conflicto, sí. Cero conflicto con Cero Irán. conflicto con Irán. Entonces, bueno, evidentemente sí. Riesgos hay, pero parece que no son demasiado diferentes a los que hay de no hacer nada y estar Digo de brazos cruzados, pero claro, fuera de las cosas que ocurren en el mundo. yo digo porque vos estás dentro de la política y yo no. Pero obviamente yo creo que Irán hoy tiene... Mi preocupación es que la gente que en su momento participó del atentado hoy o está muerta o está en la cúpula. Y en la cúpula no deseada. Partamos esa base. Y la segunda es que en realidad yo creo que Irán tiene problemas un poquito más grandes hoy que hacer un atentado a Argentina. Porque A ver, tiene un problema, un problemón. pero por supuesto, a ver, hay una cosa, cuando te salen a hablar del tema de cuánto va a durar la guerra y demás, muchachos, yo invito a que vayamos a datos sobre cosas concretas, porque si no, para filosofar uno puede decir muchas cosas, pero sin ninguna atadura con la realidad. Basta ver lo que son los strikes, los golpes que ha dado Irán día por día, Sí. desde que comenzó esto hasta hoy, y vos te das dando cuenta que ya se les está acabando el combustible, ya no hay. ¿Que puede todavía pasar alguna cosa y una cosa horrenda? Por supuesto que pueden pasar cosas horrendas. Sí, sí. Por supuesto, no lo voy a negar. Porque eso, a ver, reitero, el hecho de vivir te plantea la posibilidad de que ocurran cosas horrendas. Ahora, peor es no existir, sí, como decía. Peor es no existir, ¿ok? Entonces, sí, pero la verdad es que vos ves la cantidad de bombardeos que hizo Irán día por día y vos te das cuenta que está agotado. Y sí. Está agotado. Está agotado. Son muchos frentes y no. Y aquellos que dicen de que no, pero el régimen de los ayatolas, el régimen teocrático, es una palabra que no me gusta de teocrático, porque eso significaría que el que maneja es Dios. No. En todo caso, yo diría que es sacerdocrático, en todo caso. O sea, bueno, nunca vas a poder acabar con él, van a seguir cada vez con más virulencia y demás. Disculpen, es como cuando me hablan de las encuestas y demás y después termina ocurriendo exactamente lo contrario. La verdad es que Irán tuvo un gobierno que en su momento fue muy popular y que si cayó fue por traición de los Estados Unidos conducidos por Jimmy Carter, que era el Shah de Irán.
un régimen prooccidental Sí, sí, y demás. sí. Y donde las mujeres vestían a la usanza occidental o con toques de, de, Sí, de, toques, de toques. musulmanes, pero Claro. no enfundadas en una toalla, digamos, ¿no? Eh, ocultas, ¿no? Bajo una... Sí, sí, sí. Bueno, esa misma sociedad, no hace 40 años, sino el mes pasado, llenaba las calles de Teherán. Y obviamente, en medio de semejante eh, conflicto, obviamente se guarda en sus casas, pero, pero esto en algún momento Va a esa explotar. presión, Sí, que va a se explotar. levantaron contra el régimen fuerte, porque un mes atrás, un mes y pico atrás estaban fuertes, bueno, ¿cómo no se va a levantar contra un régimen que ya se han perdido sus principales cabezas y está debilitado? ¿Mm? Senador, lo vamos a dejar trabajar como senador. A mi amigo Agustín Monteverde, el de toda la vida, lo felicito y le agradezco siempre la charla, siempre, porque siempre está, Para mí es esté donde esté. Así que eso es para mí es un importante. enorme gusto participar de tu programa, Raúl, lo sabes. Te mando un fuerte abrazo. Yo te mando un fuerte abrazo, mucho éxito en tu paso por el legislativo. Hablaremos próximamente y recordá que este año en algún momento vas a recibir una invitación para celebrar 30 años con nosotros. Con todo gusto. Un abrazo muy grande, Agustín. Muchas Abrazo enorme, gracias por esta charla. por favor. Chau, chau. Bueno, amigos, tuvimos una charla interesantísima con Agustín Monteverde, hoy senador, antes economista. Pero hoy como senador habló como ciudadano, un poquito teñido, obviamente, del partido que él representa, que es La Libertad. Pero además charlamos de la guerra, charlamos de los efectos económicos, charlamos de Argentina, charlamos de extorsiones, charlamos de comercio, charlamos de desocupación y charlamos de la ley laboral. Todo lo que a ustedes les interesa en el idioma que a ustedes les interesa y que ustedes lo entienden. Sin ningún tipo de curvas, ni ningún tipo de porcentaje, ni ningún tipo de datos estadísticos. Simplemente en una charla de café con el senador Agustín Monteverde. Gracias a todos por seguirnos y próximamente vamos a tener un reportaje interesantísimo con otro personaje de la economía. Gracias. Chau, chau.